Estamos de regreso acá en Este Oeste. Tenemos en este último segmento, nos ha acompañado durante el programa Carmen Rosa León Escribano, que es directora ejecutiva de IEPAVES, Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, y Carlos Mendoza, analista político de CABI. Y hemos estado hablando del tema de la violencia, las tendencias temporales, territoriales, algunas causas y algunos de los efectos que tuvo en la violencia en el área urbana. En particular estábamos hablando en la última etapa, porque la violencia al final es urbana. Al final la violencia tiene que ver más con lo que decía Sandino al inicio, con la inequidad y no tanto con la pobreza per se. Vamos a hablar un poco en este último segmento acerca de políticas públicas, de la necesidad de tener información confiable para poder hacer análisis, observatorios. Hay lugares en Sudamérica, se generó ya incluso una red que se llama, el nombre de la ciudad, ¿Cómo va? O sea, está Santiago ¿Cómo va? Bogotá ¿Cómo va? Medellín ¿Cómo va? Muchas de ellas surgieron en Colombia, las primeras fueron justamente Bogotá y Medellín. Hay México ¿Cómo va? También, que es un esquema donde hay un observatorio donde la información la proveen las fuentes oficiales. Son validadas por segmentos académicos y analistas de sociedad civil, y posteriormente se hace un análisis en conjunto de esos diferentes sectores para poder evaluar si las políticas públicas que se están implementando están ayudando a disminuir, están siendo efectivas, no están siendo efectivas. Eso aquí en Guatemala no funciona, no existen observatorios que constantemente o confiablemente podamos decir que hacemos ese tipo de análisis, ni públicos ni privados. Así es. Carlos. Sí, es una necesidad que Guatemala tiene, que haya un centro independiente que sea capaz de verificar las cifras que el Estado provee y que sea capaz de evaluar los resultados de las políticas públicas, y también que tenga un desarrollo de investigación para poder evaluar las hipótesis que hemos planteado aquí sobre qué genera un aumento de violencia, qué explica una disminución de la violencia, qué políticas públicas son efectivas realmente, cuáles no, porque muchas veces incluso los organismos internacionales promueven lo que ellos denominan experiencias exitosas, pero ahí se da mucho un sesgo en la selección de la variable dependiente, ¿verdad? Solo ven aquellos casos donde fue bien, pero puede ser que la misma política sea aplicada en otros donde no salió tan bien y se generalizó ese otro resultado. Entonces es indispensable. El primer paso es ponernos de acuerdo sobre las fuentes, qué calidad de fuentes tenemos, indicadores, los indicadores apropiados. Por ejemplo, el presidente de la República dio declaraciones recientemente sobre que Guatemala era tan violento como otros países del mundo, según lo que sale en la nota. Pero cuando tenemos un ranking internacional, sabemos que Guatemala está en el top 10 de países más violentos. Ciertamente es importante compararnos con los vecinos Honduras y El Salvador, que son los más violentos, que tienen tasas todavía aún peores que la guatemalteca, para dimensionar el problema. Otro tema muy frecuente en Guatemala es que generalizamos y decimos que todos podemos ser víctimas de la violencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso no es correcto. O sea, hemos visto en los mapas que en el occidente indígena de Guatemala tenemos departamentos con tasas de 1 dígito a nivel anual, que son las tasas de los países desarrollados. A esta altura del año debemos de tener por lo menos 70 municipios, más o menos, que durante todo el año llevan 0 homicidios. Llevan 0 homicidios, 70 municipios con 0 homicidios en todo el año, y algunos municipios no tan pequeños, municipios de 50.000, 60.000 habitantes que están en esas cifras. Sí, el tema es que el tema de la información nunca se ha visto como cabalmente una herramienta para la prevención, porque sin esa información y el análisis de la misma no hay prevención. Pero aquí sí hay que llamar la atención sobre la ausencia de datos, la dificultad de obtenerlos en una forma desagregada, y es lo que muchas veces uno invierte más como centro de análisis en la búsqueda de información que en el análisis. Y esto es lo que, digamos, en el caso nuestro estamos planteando al Ministerio de Gobernación, de la posibilidad de acceso a la base de datos directa que ellos tienen en materia de la plataforma que están realizando, para que entonces ya en función de esa información uno genere análisis, que es lo que normalmente le falta a la parte del Estado. El Estado está más preocupado por la coyuntura que en generar prospectiva que le pueda permitir entonces hacer política pública. Y esa ahí sería digamos, la importancia de poder unificarnos todos en función de indicadores comunes, porque también el problema es que cada quien entiende observatorio
por diferentes cosas, ¿verdad? Entonces a veces observatorio solo ver medios y ver qué pasa, desde eso pues hasta los trabajos mucho más especializados como los que realizamos los que estamos acá, ¿verdad? Yo decía, cuando hay observatorios formales en Guatemala, los que más se acercan a algo del estilo son las 3 organizaciones que están aquí con nosotros, que hacen ese tipo de análisis, lo profundizan, y eso nos sirve también. Por ejemplo, se toma la decisión de formar las fuerzas de tarea de diferentes tipos, Fuerza de Tarea Maya, que estaba justamente en el sector de la zona 18 de la colonia Maya. Y el efecto en el corto plazo en ese territorio en particular, aparentemente es que hay una disminución de muertes violentas en ese lugar, pero es la relación de presencia de fuerzas de la policía y del ejército comparadas con la población que son insostenibles a nivel nacional. Pero también habría que ver si no creció y se desplazó hacia pero lo que me refería es que justamente no es sostenible, y si vemos solo ese territorio en particular, en el tiempo quiere decir que para poder replicarlo habría que tener una fuerza de tarea igual a esa en todo el país, lo cual sería imposible financieramente y entre recursos humanos, pero además simplemente si se desplazó, el problema no se resolvió, solo se movió de lugar. Como decimos, el tema de vialidad, el paso a desnivel no resuelve el problema de tráfico, lo mueve a otro punto, y pues es probable que una fuerza de tarea haga lo mismo. El tema también de los observatorios es la capacidad que tienen las organizaciones de establecer encuestas de victimización, por ejemplo, porque ahí vas a mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo, y esa es la segunda parte, que es toda aquella cifra negra que no vas a ver en los datos, pero que entonces nos podría, en la unificación de un observatorio, nos podría dar información de campo sobre si realmente se ha bajado la percepción o no, ¿verdad? Sí, es fundamental poder tener análisis verdaderos, reales e independientes de lo que ocurre, porque lo que hemos visto es muchas medidas que tienen efectistas, yo diría con un acento político. El gobierno pasado, el último año, fueron estados de sitio. Estados de sitio fue la manera en que las crisis se enfrentaron, sobre todo de criminalidad. Este gobierno lo está enfrentando con fuerzas de tarea. Más o menos es presencia masiva de fuerzas de seguridad en el territorio en un determinado momento. Esto no nos está dando, como no nos dio los estados de sitio y no nos está dando las fuerzas de tarea, el desmantelamiento de estructuras. Entonces es diferente. Tener presencia en el territorio siempre va a ser un disuasor, pero es temporal y además no nos está desmantelando las estructuras. Entonces el énfasis hay que ponerlo justamente donde hemos visto que sí funciona, que es la mejor coordinación y los mejores recursos para la policía y para el Ministerio Público, porque eso es lo que desmantela las estructuras. Y por otro lado, las políticas, donde, o sea, cuando uno tiene el análisis real de lo que está pasando en el país, uno puede priorizar qué fuerza necesito en qué lugar y dónde no necesito tanta fuerza porque los problemas son de otra magnitud. ¿Y qué tipo de fuerzas? Si van a ser fuerzas policiales, si lo que necesitamos es Ministerio Público, si lo que necesitamos es Ejército, o sea, depende la característica de la criminalidad. Porque tenemos otro problema también, esas hipótesis. Vemos lamentablemente un marero, un joven, un tatuado, una persona con pelo largo asesinado y viene la policía, no se investiga y se dice ajuste de cuentas. Entonces estamos distorsionando la realidad de lo que es la criminalidad. No puede decir, el presidente pasado decía 60% es por el crimen organizado, este presidente dice 40%, pero si el 90% queda en la impunidad, ¿cómo estás estableciendo esos porcentajes? Falta estadística, falta análisis y se necesita para desarrollar políticas públicas asertivas. Pero también, digamos, el papel de la comunidad, ¿verdad? Porque yo creo que una de las partes del mapa de Guatemala es la presencia de tejido social. Y el tejido social lleva control social y lleva mecanismos diferentes de resolver los problemas. Entonces el papel de las municipalidades en materia de prevención, que debe ser también, deben ser alimentados de esta información para poder generar políticas locales en materia de prevención, que es la que va a garantizar a mediano y largo plazo que se bajen realmente los índices, no solo de homicidios, sino también de criminalidad. Último aborto antes de que cerremos, Carlos.
Claro, eso nos lleva a la necesidad de tener distintos niveles de observación de la violencia, que comentábamos con Quique con anterioridad. Observatorios locales que puedan guiar esas políticas a nivel de vecindarios, pero también observatorio a nivel nacional, que nos pueda explicar variables más a nivel macro que incluso se vinculen con crimen organizado y con otros aspectos de... Y el contexto internacional, porque el contexto internacional es... regional e internacional, y la medición del impacto de las políticas, porque es lo único que nos puede hacer reconducir. Yo les agradezco muchísimo, porque es un poco esto de tratar de ir poniendo estos temas sobre la mesa para que nuestros televidentes puedan ir comprendiendo un poco las cifras, poder entender un poco qué está sucediendo, y les agradezco sus aportes para el día de hoy. Seguramente estarán por acá nuevamente en el corto plazo para seguir con el análisis. A ustedes también gracias por habernos acompañado. Este tema de la violencia, yo sé que nos apasiona, yo sé que cuando nos toca directamente no nos deja razonar en muchos casos, pero justamente son esos momentos donde tienen que poder haber análisis de políticas públicas y poder evaluar en el mediano plazo y en el largo plazo qué políticas públicas son efectivas y nos pueden ayudar a, de una forma sostenida, reducir las muertes violentas en nuestro país. Gracias por habernos acompañado una vez más. Nos esperamos el próximo domingo. Dios los bendiga.